Buenas tardes, siendo las 14 horas con 2 minutos del día 30 de mayo de 2022, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 3 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Están a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica y le pediré a la secretaria en funciones que informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, coordinador de la ponencia a mi cargo, denos cuenta del proyecto que traemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-279/2021 instaurado con motivo de la denuncia presentada por Regina Vallecillo Hernández en su calidad entonces aspirante a una candidatura por la vía independiente que no obtuvo su registro y posteriormente candidata a la tercera regiduría propietaria en la planilla postulada por el partido Redes Sociales Progresistas a integrar el Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, en contra de Ricardo Castro Torres, otrora candidato a la presidencia municipal del citado municipio por el mismo instituto político por la presunta realización de actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual se prosiguió en contra de dicho partido por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción al no actualizarse las conductas imputadas en razón a que de su valoración individual y conjunta bajo una perspectiva de género se estima que no se acredita la violencia política en perjuicio de la denunciante por lo siguiente. En relación con la primera conducta consistente en la indicación que presuntamente se le dio a la quejosa para que renunciara a su candidatura y a la representación partidista ante el Consejo Municipal, no se actualizan las hipótesis contenidas en la fracción 11ª del artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la fracción 4ª del artículo 3 bis de la Ley Electoral Local. Lo anterior, pues no se demostró que el denunciado haya amenazado o intimidado para que renunciara, ni tampoco que le impidiera o restringiera su participación en el ejercicio de sus derechos político-electorales, por lo que debe estimarse que la materialización de sus renuncias no fue a consecuencia de actos que constituyeran violencia política contra las mujeres en razón de género en su contra. En lo que hace a la segunda conducta relacionada con la falta de remuneración por actividades proselitistas, así como por los servicios jurídicos profesionales prestados al denunciado y a las personas que éste le indicó, no se acreditaron los extremos de las fracciones 14ª y 16ª del artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo anterior, dado que las actividades de proselitismo que señala haber realizado la quejosa son inherentes a su candidatura, por lo que no puede considerarse que el denunciado se las impuso con base en estereotipos de género o que al no haberle otorgado emolumento constituyó violencia económica, ya que la ley no establece el derecho de las y los candidatos a recibir alguna contraprestación al respecto. En cuanto a las actividades jurídicas o de asesoramiento legal que desempeñó, para la ponencia no se considera que ello constituya violencia económica, pues para que ésta se configure en el ámbito de la materia electoral, la remuneración debe estar establecida como inherente al desempeño o ejercicio de los derechos político-electorales de la quejosa, lo que en la especie no acontece. Por tanto, la denunciante en su actividad como candidata a una regiduría no tenía la obligación de aceptar brindarle el apoyo profesional al denunciado por el simple hecho de que éste se lo solicitara, al no encontrarse subordinada a las candidaturas de la planilla a quien la encabeza. En ese sentido, la omisión de pago que alude se relaciona estrictamente con un negocio personal que celebró con él y que no es susceptible de reclamarse por la vía electoral, por lo que se propone dejar a salvo sus derechos.
En lo que se refiere a la tercera conducta relativa a la supuesta modificación realizada por el denunciado al convenio de confidencialidad, se analizó el material probatorio durante el sumario y se determinó que no se acreditan hechos susceptibles de encuadrar o actualizar alguna de las hipótesis previstas en los artículos 20 bis y 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 3 bis de la Ley Electoral Local. Finalmente, por lo que hace a la última de las conductas consistente en las declaraciones realizadas por el denunciado ante un medio de comunicación, se estima que no se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 20 ter fracción octava de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo anterior, ya que se relacionan con la opinión que realiza el denunciado por supuestamente haber sido blanco de guerra sucia, de mentiras hacia su persona y su trayectoria política, las cuales están redactadas en forma genérica, de manera que no se externaron en alusión a la quejosa, por lo que ningún perjuicio le puede ocasionar. Aunado a que no están basadas en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres o contra la denunciante por el hecho de ser mujer. Además de lo anterior, en cada caso en que se demostró la existencia de hechos presuntamente constitutivos de la infracción, se procedió a realizar un segundo nivel de análisis de manera individual y posteriormente en su conjunto bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 21 diagonal 2018 de rubro violencia, políticas de género, elementos que la actualizan en el debate político, de los cuales se obtuvo que en ningún caso se acreditaron, pues no se demostró la existencia de algún tipo de violencia, no se acreditaron conductas que tuvieran por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres o de la denunciante, y no se basaron en elementos de género, de ahí que se proponga declarar la inexistencia de la infracción. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay observaciones, le pediré a la secretaria general en funciones que recabe la votación del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-279 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta al pleno de este organismo con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-31/2022 con motivo de la denuncia presentada por Carmen Castrejón Mata, otrora candidata a presidenta municipal de Celaya, postulada por Morena, en contra de Luis Antonio Cifuentes Vera, Juan Miguel Ramírez Sánchez, Catalina Puga Resillas y Antonio Chaurán Sorzano, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, en virtud de varios comentarios publicados en la red social Facebook, así como una reunión en la que presuntamente se intimidó a la denunciante y amenazó para renunciar a su postulación. Derivado del análisis, solo se acreditó el contenido, existencia de los comentarios publicados en la red social referida, así como la reunión sostenida entre dos de las personas denunciadas y la quejosa. No obstante, se realizó la revisión del contexto y de los hechos denunciados bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y conforme a la normativa prevista, de los cuales se obtuvo la inexistencia de la conducta conforme a lo siguiente. Los hechos imputados a Juan Miguel Ramírez Sánchez no fueron acreditados, por lo que no fue posible proceder al análisis de los parámetros aludidos. En cuanto a Catalina Puga Resillas y Antonio Chaurán Sorzano, si bien se acreditó su asistencia a la reunión señalada por la quejosa, no se aportaron elementos para corroborar que los hechos acontecieron en términos de la denuncia. De igual manera, respecto del denunciado Luis Antonio Cifuentes Vera, se verificó la existencia de los comentarios publicados en la red social Facebook. Sin embargo, se encuentran amparados dentro de la libertad de expresión, puesto que conforme a los parámetros de la jurisprudencia en cita, no se actualizó el elemento de género. Por tanto,
En el proyecto se propone determinar la inexistencia de las conductas atribuidas en los términos expuestos. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Muchas gracias. ¿Está a su consideración el proyecto de la cuenta? Si no hay comentario, le voy a solicitar a la Secretaria General en Funciones que recabe la votación del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-31/2022 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Luis Antonio Cifuentes Vera, Juan Miguel Ramírez Sánchez, Antonio Chaurán Sorzano y Catalina Puga Resillas, consistente en violencia política en razón de género, en agravio de la quejosa en términos de la presente resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador 32/2022, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de Virginia Chacón Aguilar, en su carácter de entonces regidora del Ayuntamiento de Silao por Morena, derivado del presunto uso de programas sociales para incidir en el electorado, uso indebido de recursos públicos, incumplimiento al principio de imparcialidad y vulneración a la veda electoral por difusión de propaganda gubernamental, así como de dicho instituto político por culpa en el deber de vigilancia. La ponencia instructora analizó las constancias que integran el expediente y advierte que la denuncia fue presentada el 28 de abril del año próximo pasado, que generó la práctica de diversas diligencias hasta su remisión a este tribunal. Mas en su momento se advirtieron deficiencias que hicieron necesario ordenar la reposición del procedimiento y una vez cumplido el mandato se turnó el expediente a la ponencia instructora hasta el 19 de mayo del año en curso, fecha que indica que evidentemente se rebasó el periodo de un año desde la presentación de la queja, lo que implica que se actualice la caducidad de la potestad sancionadora en este procedimiento, según lo establecido la Sala Superior en la Jurisprudencia 8/2013, de rubro caducidad opera en el procedimiento especial sancionador, máxime que se analizó y se concluyó que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para prorrogar tal plazo. Así se propone declarar actualizada la caducidad aludida. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Y en esta parte, como ya lo he referido en otras sesiones, pues disiento del sentido de este proyecto, que me permitiré plantear en los siguientes términos. Si bien esta caducidad en este expediente se está invocando con la jurisprudencia 8 de 2013, bueno, considero que si ahondamos en ordenamientos de carácter convencional y que resultan de observancia obligatoria también para este organismo jurisdiccional, destacando incluso que existe pronunciamiento respecto de que la justicia, para ser tal, debe de ser oportuna y lograr el efecto útil de que se desea o se espera con su accionar, y particularmente tratándose de un caso de violación de derechos humanos, debe de primar, en mi opinión, un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y, en su caso, sanción de las personas responsables. Así, como lo he mencionado en otras ocasiones, bueno, el pasado mes de enero fue emitida la jurisprudencia de caducidad de la instancia, no se configura, por inactividad procesal atribuible al órgano jurisdiccional, que en mi opinión esta tesis responde a una visión pro persona en un contexto evolutivo, así como a la interpretación y actualización de un principio de adjudicación en clave de progresividad en su vertiente de no regresión, el cual permite darle efectos de máxima protección a las personas justiciables, pues en mi opinión, con independencia de que se actualice o no la infracción invocada, se encuentra vinculado al derecho humano de acceso a la justicia y su garantía
pues la impartición tardía de esta equivale a hacerlo nugatorio. Por estas razones, además con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Federal, en el que todas las autoridades estamos obligadas a defender, a tutelar los derechos humanos, pues bueno, es que me desaparto del proyecto. Sería todo por mi parte. Si alguien más desea hacer el uso de la voz. Al no haber más comentarios, le solicito a la Secretaria General en Funciones que recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. En contra del proyecto y anuncio mi voto particular con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior de este tribunal. Sí, magistrada. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta relativo al procedimiento especial sancionador TEG-PES-32/2022 fue aprobado por mayoría de votos de la magistrada María Dolores López Loza y del magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto en contra de usted. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-32/2022 se resuelve. Único, se declara la caducidad de la potestad sancionadora dentro del presente procedimiento especial sancionador, de acuerdo con el análisis desarrollado en el apartado 2.3 de la presente resolución. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14 horas con 18 minutos del día 30 de mayo de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Buenas magistrada. tardes. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.